Capítulo 16. 3, 1, 3, 1 o 0 o 0 o 0 o 0. Mientras caminábamos hacia los cuarteles de los guardias dentro del edificio PRT, el maestro de armas explicaba algunas de las precauciones de seguridad que rodeaban a los visitantes y grupos de turistas. Habrá una breve espera después de la alarma para que los guardianes tengan tiempo de ponerse sus disfraces. Algunos solo se molestan en usar una máscara, pero quienes lo deseen tienen tiempo suficiente para ponerse el disfraz completo. Aunque mi especialidad como manita solo abarcaba biología y rozaba la química, tenía suficiente conocimiento como para al menos participar en una conversación sobre tecnologías no relacionadas. Entonces está relacionado con el sistema de permisos. Supongo que eso significa que, a partir de hoy, las cerraduras de las puertas no sonarán cuando intente entrar. Armsmaster asintió. Sí, y sus permisos están vinculados directamente a su firma biométrica dentro del sistema, así que robar un teléfono no le permitirá eludir nuestras protecciones. Los controles de baja seguridad se pueden sortear con una señal de celular, pero todos los cuellos de botella están cubiertos por sistemas de verificación completos. Al acercarnos a la puerta, señaló el escáner, firmemente montado en el marco. Adelante, coloque su rostro dentro del alcance del escáner y diga su nombre de capa. Lo tengo configurado para que agregue su firma al sistema. Podemos agregar sus huellas retinianas más tarde. Para quienes usamos visores u otros trajes que oculten la vista, el sistema se basa en un escaneo subdérmico de las venas faciales y en la coincidencia de patrones de voz. Me incliné hacia adelante hasta que la unidad emitió un pequeño pitido. Estaba a punto de decir mi nombre cuando se me ocurrió una pregunta. ¿Debería decir mi nombre de capa con mi voz normal o con la voz que uso cuando llevo mi identidad de capa? Uso un patrón de voz ligeramente diferente para disimular quién soy. Armsmaster pareció juguetear con su visor un momento. Prudente. Dilo una vez en cada sentido. He modificado el sistema para que puedas usar cualquiera de los dos. Me incliné de nuevo hacia adelante y dije mi nombre 2 veces, como me habían indicado. El escáner emitió un pitido y oí una alarma silenciada desde dentro de la habitación, probablemente la alarma de vestuario de los guardianes. Mientras esperábamos, decidí sacar a colación uno de los temas que quería discutir con Armsmaster. Oye, Armsmaster, si tu oferta de colaboración sigue en pie, agradecería tu ayuda para diseñar un taser biológico. Puedo generar la bioelectricidad fácilmente, pero necesito ayuda para moderar el voltaje al nivel correcto para su uso seguro en humanos. Hay información contradictoria en línea sobre cuáles son los niveles seguros y, obviamente, no puedo experimentar. Hice una pausa. Me gustaría poder ayudarlo también. Continué y añadí. Si desea información sobre cómo funciona mi sistema de sonar, con gusto le ayudaré a diseñar el software. O cualquier otra especialización con la que crea que pueda ayudarle. Lo pensó un momento antes de responder. Esa debería ser una solicitud bastante sencilla. Me gustaría obtener información sobre su sonar, pero lo que realmente me interesa es la novedosa estructura de carbono que utilizan en sus redes. Me dio algunas ideas para reemplazar mis propios amarres y Dragón también mostró interés. ¡Guau! ¿Dragón quería mis cosas? ¡Genial! Claro, pero si quieres características ligeramente diferentes a las de mis redes, solo tienes que crear una lista de criterios de diseño y podré hacerte una pequeña bioconstrucción que simplemente produzca rollos del nuevo compuesto de carbono que quieras. Recibí una sonrisa de satisfacción como respuesta a esa oferta. Seguro que a Dragón le encantará oír eso. Sé que yo también estaré pensando en criterios de diseño toda la tarde. Antes de que pudiéramos continuar, la puerta sonó por segunda vez y se abrió. El maestro de armas me indicó que entrara, así que giré la manija y eché un primer vistazo a los guardianes. Parecía que todos habían venido a conocer al nuevo. Evidentemente, había interrumpido una sesión de geometría porque había libros de texto esparcidos por la mesa de la sala común, además de una regla y un compás. Gallant, Clockblocker, Aegis y Kidwin solo se molestaron en usar máscaras, mientras que Vista y Shadow Stalker estaban con disfraces completos.
Mirando hacia la fila, me hizo gracia que solo las chicas se hubieran disfrazado de verdad, aunque supongo que Vista tenía uno de los disfraces más fáciles de poner, mientras que Shadow Stalker olfatea el aire. Sofía. Me eché a reír a carcajadas. Así que por eso la escuela se desvivió por ti, Sofía. Eres una pupila. Armsmaster giró la cabeza para mirarme y Sofía se puso a la defensiva. No sé de qué estás hablando. Abrí la placa frontal de mi armadura. ¿En serio, Sofía? ¿No me conoces? Soy Taylor, ¿sabes? El que dejaste hospitalizado casi una semana y provocaste que se activara. Todas las capas en la sala, excepto Shadow Stalker, se estremecieron al oír eso. Armsmaster interrumpió la creciente discusión. ¿Es cierto, Sofía? ¿Metiste a Taylor en el hospital? Claro que no, no tuve nada que ver. Pero es lógico que alguien como Taylor se enfade por alguna broma estúpida. Sofía, tengo un detector de mentiras integrado en mi casco. Iremos directamente con el director para hablar sobre tu libertad condicional. Te conviene mucho que cooperes. Sofía parecía cada vez más acorralada a medida que él continuaba. Perra. Me gritó, sacando su ballesta y disparando lo que parecía un frasco de vidrio en la punta de una flecha. Se hizo añicos contra mi armadura, vaciando su contenido inútilmente. Probablemente pretendía noquearme, pero buena suerte consiguiendo que me funcionara últimamente. Pero no me quedé de brazos cruzados. Mi corredora le disparó una red, alcanzando también su ballesta. Sofía se rió. ¿Crees que eso funcionará conmigo? Se convirtió en una masa de sombras, con aspecto bastante sorprendido al reaparecer con la red aún pegada a su disfraz. Todos, excepto Armsmaster, se quedaron atónitos, sin saber qué hacer. Armsmaster se quitó la alabarda de la espalda y la volteó. La electricidad empezó a extenderse por la base. Con un gruñido inarticulado, Sofía volvió a desaparecer entre las sombras. Su disfraz cayó al suelo junto con la red mientras se acercaba a la mesa y reaparecía con su uniforme escolar, camiseta y vaqueros. Agarró la regla de plástico de la mesa y se abalanzó sobre mí. ¿Qué pretendía hacer? ¿Apuñalarme con una regla? Me di cuenta de mi error cuando se volvió insustancial a mitad de un salto. Probablemente podría penetrar mi armadura. Por suerte, mis tiempos de reacción seguían siendo mucho mejores que los suyos, así que tuve tiempo de inclinarme hacia atrás y esquivar el golpe casi por completo cuando volvió a adquirir solidez, dejando la regla incrustada en mi armadura, clavándose en mis costillas. No penetró a una profundidad peligrosa, pero aún así dolió bastante. Solté un gruñido y le disparé una segunda red, justo cuando ella logró esquivar el golpe de Armsmaster. La única razón por la que logró esquivarlo fue porque él intentaba evitar golpearme con el arma. Sofía intentó hacer el mismo truco con la segunda red, pero esta vez no la atrapó. Sofía, está pegado a tu piel, eso no va a funcionar. Grité. Ella solo gritó e intentó derribarme. Mantuvo la suficiente presencia de ánimo como para darme un golpe en el estómago, pero yo llevaba armadura y pesaba mucho más de lo que aparentaba, así que apenas logró aturdirse y caer al suelo. Armsmaster procedió a golpearla con la culata electrificada de su alabarda, haciéndola soltar otro grito, pero dejó de forcejear. Quizás incluso se desmayó. El silencio reinó durante varios segundos antes de que Clockblocker lo rompiera. Madre mía, eso fue genial. Vista se quedó sin aliento al notar mi lesión. ¡Ay, no! Tenemos que sacarte eso. El comentario atrajo la atención de todos hacia la regla que sobresalía incongruentemente de mi pecho, justo encima del izquierdo. Le di un golpecito a la punta. Tañido. Hizo el sonido que los escolares de todo el mundo reconocen como una regla en el borde de un escritorio. ¿Qué? Tañido. No tenía sentido dejarlo ahí. Lo agarré con fuerza y lo saqué con un sonido de succión un poco nauseabundo. Me pregunto si puedo quedármelo como recuerdo. ¿Estás bien? ¿Eso no va a causar mucha hemorragia? Preguntó Vista, muy preocupada. Oh, no te preocupes mucho. Soy biotecnólogo. Si no pudiera detener el sangrado, no valdría mi peso en biomasa.
Fruncí el ceño, pensándolo bien. Al menos ahora sé cómo se salió con la suya durante tanto tiempo. Alguien de la administración escolar lo estaba encubriendo. Armsmaster se agachó para sujetar mejor a Sofía mientras me respondía. Esto no va a continuar. Ya estaba en su último intento antes del reformatorio, y el intento de asesinato no va a mejorar su historial. La escuela va a tener que rendir cuentas por su inacción, lo que provocó tu detonante. ¿No crees que Pigot simplemente intentará encubrirlo? Dado su enfoque en las relaciones públicas, me lo imagino. Puede intentarlo, pero se enfrentaría a un motín y lo sabe. Los eventos desencadenantes son un asunto serio, como cualquier capa podría atestiguar. Sabe que no debe ocultarlo si espera mantenerte a bordo. Había cortado la red lo suficiente como para sujetarle las manos a la espalda con unas fuertes esposas. Aegis. Necesito llevar a Shadow Stalker a una de las celdas. ¿Podrías llevar a tu nuevo compañero a la enfermería? Me gustaría que alguien que confirme que ya no representa una amenaza revisara la herida. Dicho esto, cargó a Sofía y salió de la habitación. Aegis arrastró los pies antes de señalar torpemente mi herida, que mi armadura había sellado antes de que pudiera sangrar. Será mejor que vayamos a que nos la revisen. Ah, por cierto, soy Carlos. Lo seguí fuera del área común, mientras intentaba explicarme un poco la situación con Sofía. Decidí dejar a mis criaturas atrás y ver si podía asustar a los guardianes con su capacidad de hablar. Sabía que era un poco gruñona, pero aún así me sorprende que se pusiera así. Era algo hostil con los guardianes, pero pensé que era peor aquí que en la escuela o nos habríamos enterado. Supongo que fue al revés. Sí. Estaba muy nerviosa desde que dejé de reaccionar ante ella. Siempre intentaba llevar las cosas un poco más allá, y cuando dejé de importarme, no lo tomó bien. Se giró para mirarme brevemente, pero siguió caminando. Eso fue después de que obtuviste tus poderes. Sé que me dio más confianza después de obtener los míos. Básicamente, ya no me pueden hacer daño. Tienes una resistencia increíble y la capacidad de volar, ¿verdad? Asintió sin girarse para mirarme esta vez. Sí. Bueno, más o menos. Tengo una biología súper redundante, así que si me quedo ciego puedo ver a través de la piel. Cosas así. También me hace prácticamente inmune al dolor. Ah, podría usar ese mod en mis criaturas si fuera biológico. Tendría que pedirle amablemente que me deje ver su genoma. Genial. Soy un experto en biomanipulación, así que terminé con algo similar en cuanto a resistencia. Tus tiempos de reacción y tu fuerza base también son mejores. Mientras me llevaba a la enfermería, Carlos parecía un poco avergonzado. No, nada de eso. La única razón por la que soy más fuerte que el promedio es porque no tengo que obedecer las limitaciones normales que el cuerpo usa para evitar autolesionarse. El médico sentado en el escritorio intervino. Y usted se deja dañar con demasiada frecuencia como resultado, jovencito. Ahora bien, ¿cuál parece ser el problema? Me quité la armadura y mostré la herida. Estaba explicando lo sucedido, pero casi toda mi atención estaba centrada en lo que sucedía en la sala común de los Wards. Cuando mi cuerpo humano salió con Aegis, los demás comenzaron a hablar sobre la pelea que acababa de suceder. ¡Guau! Nunca había sentido a Sofía tan enfadada. Sé que suelo intentar no compartir con mi sentido empático lo que sienten los demás, pero tengo el presentimiento de que Sofía no va a ser nuestra compañera de equipo por mucho más tiempo. Clockblocker intervino. Sí, claro, tío. Sofía se volvió loca e intentó matar a nuestro nuevo compañero. Diría que estaba bastante enfadada. ¿Viste cómo Ives se sacó la regla del pecho? Debió doler. Decidí que ahora sería un buen momento para presentarles a mis criaturas. Bueno, la verdad es que no me sentí bien, te lo aseguro, dije con mi voz humana. Todos saltaron y se abalanzaron sobre mis criaturas. Kidoin se adelantó. ¿Son conscientes? Espera, ¿cómo iban a saber lo que se siente? Oh, no te preocupes demasiado, Kidoin, puedo hablar a través de cualquiera de mis criaturas. Básicamente, todas están controladas remotamente por mí. Eso sí que provocó algunas miradas.
así que vas a la enfermería y controlas a tus criaturas ahora mismo. ¿Puedes ver a través de sus ojos?, preguntó el niño Win. Gallant entrecerró los ojos al mirar a mis criaturas. Sí puedo. ¿Tienes alguna pregunta, Gallant? Parecía un poco sorprendido de que me diera cuenta de su mirada. No es que mirar a través de los ojos de mi enjambre me hiciera estúpido. Me preguntaba si por eso estaba obteniendo una lectura tan extraña de ti desde mi sentido empático. Es básicamente como intentar escuchar a una multitud. Hay mucha información, pero casi nada útil. Es demasiado para sacar algo significativo de ello. Interesante. Aunque no me sorprende demasiado, ahora mismo estoy analizando los sentidos de 3 corredores y 3 swappers, además de mi cuerpo normal. Si captas todo eso a la vez, no me sorprende que no le encuentres mucho sentido. Hay más de esos. Genial. ¿Qué tan rápido puedes producirlos?, me preguntaba. Kidoin fue interrumpido por Clockblocker. No hablemos de tonterías por ahora, hombre. Ni siquiera nos hemos presentado como es debido todavía. Kidoin parecía un poco testarudo, pero asintió. Decidí empezar. Hola, me llamo Taylor y obtuve mis poderes en enero, capítulo 17. 3, 2, 3, 2 o 0 o 0 o 0 o 0 o al final, solo pude pasar unos minutos con los Sword. Tenían cosas que hacer, y quería llegar a casa cuanto antes para hablar con papá sobre cómo había ido su conversación con el director Pigot. El plan era dejar que él negociara las restricciones que enfrentaría como pupilo. Aunque yo conocía mejor la tecnología y podía pensar con más rapidez en una conversación, él tenía mucha más experiencia en la mesa de negociaciones que yo. Además, tener la excusa de desconocer mis limitaciones exactas podía ser una ventaja. Al final tuve tiempo de preparar más comida para los dos antes de que llegara a casa. Al oír el coche entrar en la entrada, me acabé la manzana que estaba comiendo y fui a su encuentro. Tenía una mirada feliz en su rostro, así que lo tomé como una buena señal mientras ambos nos sentábamos a la mesa de la cocina para comer la ensalada de frutas que había preparado. Supongo que todo salió bien. Me moría de curiosidad. Papá asintió, tomándose un tiempo para terminar su bocado de ensalada y beber un trago de agua. Sí, en general creo que obtuvimos suficiente de lo que querías. Estaba bastante obsesionada con no dejarte crear más criaturas de las que ya tenías, pero logré convencerla de que aprobara las nuevas y solo creara unas pocas criaturas al mes, además de reemplazos si alguna se mataba o se dañaba. Le comenté que te sentirías incómodo si no te permitieran trastear, ya que es una característica bien conocida de los trasteadores. Estoy bastante seguro de que habría insistido más, pero se distrajo bastante cuando mencioné que todas tus creaciones son por control remoto. Enseguida se concentró en todas las implicaciones de eso. Eso es mejor de lo que temía, pero menos de lo que esperaba. ¿Alguna restricción en ese aspecto? Sé que lo hablamos de antemano, pero ese era el único aspecto del que no tenía ni idea de cómo se tomaría. Es bastante inusual que los manitas puedan controlar su tecnología tan directamente. No tanto. Se molestó bastante cuando le comenté que nunca habíamos probado a sacar a una de tus criaturas de tu alcance, así que quería hacerlo mañana después de la escuela. Sé que hablaste de ir al PRT todos los días después de la escuela esta semana para preparar tu laboratorio. Solo tendrás que llevar a uno de tus corredores cuando vayas mañana. Asentí. Claro. Yo también quería conocer un poco mejor a los guardianes. Hoy prácticamente solo pudimos mencionar nuestros nombres y poderes. Ah, hablando de eso, Pigot mencionó que agilizaría el traslado a Arcadia. Parecía creer que estaba ofreciendo algún tipo de zanahoria, pero la verdad es que a estas alturas es cuestión de decencia humana, dijo papá, agitando un tenedor con rodajas de mandarina para enfatizar. Para el próximo lunes, el papeleo debería estar listo, así que dejo en tus manos si quieres ir a la escuela el resto de la semana. Sé que, de todas formas, no te va a servir de nada ese sitio. Eso me hizo sonreír. Gracias, papá. Probablemente iré al menos mañana, solo para avisarles a algunos profesores que no esperen mi regreso, pero no le veo sentido a ir el resto de la semana. Claro. Ah, había otra cosa.
Pigot quería la ubicación del laboratorio que has estado usando para crear tus criaturas y que dejaras de usarlo por completo. Como no tiene derecho legal a la información, logré convencerla de que te dejara seguir usándolo siempre que solicitáramos los permisos correspondientes a través del PRT para usar el terreno abandonado y le diésemos la dirección. Pero no te sorprendas si un camión del PRT sin distintivos aparece en la tienda de jardinería para instalar un equipo de monitoreo discreto. Papá se levantó y empezó a recoger los platos. Eso es mejor de lo que esperaba. Agradezco que hayas negociado por mí, papá. Voy a lavar la ropa. Llámame si me necesitas para algo. Hola señora. Not era probablemente la única profesora que extrañaría de Winslow, así que pensé en avisarle que no iba a volver en persona. Que los demás profesores lo resolvieran por sí mismos. Esperé a que la clase casi terminara y me dirigí al frente del aula para hablar tranquilamente con ella. Disculpe, señora Not. Me respondió con un asentimiento. Solo quería avisarle que me transferiré a Arcadia esta semana, así que ya no estaré por aquí. Me miró con una expresión de tristeza. Agradezco que me lo hayas contado, Taylor. Lamento no haberte podido ayudar más con tu situación, pero me alegra que parezca que estás pasando página. Le respondí con una leve sonrisa. Gracias por al menos intentarlo, eso es más de lo que nadie en este lugar hizo. Sonó el timbre, y la clase empezó a recoger. Hasta luego, señora Not, saludé con la mano al salir del aula. Dudaba si valía la pena ir al resto de mis clases cuando vi a Emma en el pasillo, con aspecto un poco perdido sin Sofía. Ella también me vio y se giró hacia mí, lo que me ayudó a decidir. No tenía ganas de lidiar con ella, así que me di la vuelta y salí de la escuela. Emma no se lo tomó bien. Oye, Taylor, ¿a dónde crees que vas? Me gritó. Ni siquiera me molesté en detenerme a responderle. Me voy, Emma. Me transfirieron a Arcadia, así que no tendré que volver a tratar contigo. Espero que disfrutes siendo la reina del castillo de mierda. Al principio pensé que era eso. Entonces oí una vocecita que no debía ser escuchada por nadie. Sofía, luego Taylor, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿En serio? Le preocupaba que me fuera ahora. Supongo que encontrar una nueva víctima era difícil, ¿no? Respondí a su pregunta de todos modos. Dejaste muy claro que no tengo nada que ver con eso cuando escupiste sobre nuestra amistad, Emma. Busca ayuda. Reaccionó como si la hubiera abofeteado. En fin, ahora es problema de otra persona. Estaba ocupado pensando en cómo iba a diseñar mi laboratorio. Pensé que construir mi laboratorio sería más fácil si podía cultivar una semilla en mi base actual y luego llevarla al edificio PRT con el corredor cuando llegara la hora del examen de hoy. Mientras tanto, fui a casa a prepararme y corrí al edificio PRT un poco antes. Los equipos de trabajo habían estado muy ocupados la noche anterior. Ya habían reorganizado algunas de las paredes móviles para crear un espacio amplio junto al laboratorio de Kidwin, con mesas metálicas resistentes para trabajar y tomas de agua integradas en las paredes para facilitar el acceso. Me detuve para hablar con uno de los obreros que estaba instalando las potentes luces retráctiles para alimentar mi laboratorio con energía para el cultivo. Hola, soy Ive. No sé si eres la persona indicada, pero ¿te importaría que trajéramos tierra y le agregáramos algunos bordes a algunas mesas para contenerla? Estoy pensando en algo así como un ariete de 15 centímetros de profundidad. Levantó la vista de donde estaba conectando un cable de alimentación de alta resistencia a la parte superior de uno de los marcos de luz. Hola Ive, soy Amir. Las mesas son modulares, así que encajar algunos laterales debería ser fácil. Solo tengo que hacer una orden de trabajo. No sé quién se encargará del suelo, le preguntaré a mi supervisor. Amir se acercó a un carrito de trabajo y empezó a tocar una tableta mientras esperaba. Eso debería bastar. Deberíamos tenerlo todo listo para mañana. ¿Puedo ayudar en algo? Si es posible, me gustaría tener al menos una parte del laboratorio lista para usar en unas horas. El gran problema es montar estos armazones ligeros.
Ocuparán tu espacio de trabajo hasta que esté listo, pero son demasiado pesados para sujetarlos. Tenemos que esperar a que otro equipo termine con la grúa. Miró mi armadura con aire especulativo. A menos que seas lo suficientemente fuerte como para sujetarlos tú mismo. Tengo los soportes de montaje conmigo. Asentí, contento de ayudar. Sí, no debería haber problema. Solo necesitas que las sujeten aquí, justo debajo del brazo de montaje, ¿no? Señalé los pesados brazos fijados a los rieles del techo que podían mover las luces y mantenerlas en su lugar. Sí, así es. Alinea los agujeros mientras los instalo. Luego podemos meter los cables de alimentación en el conducto. Dicho esto, agarré el primer armazón metálico pesado por las prácticas asas laterales, con cuidado de evitar los delicados disipadores de calor de la parte superior. Sujetarlo fue trivial con mi armadura puesta, aunque probablemente podría haberlo hecho solo. Amir aseguró el soporte de montaje y ajustó los tornillos que lo sujetaban. Parecía contento de que todo hubiera ido tan bien. En poco tiempo, instalamos las 6 luces de la sala. 5 minutos antes de terminar, llegaron los paneles laterales de las mesas, así que también los instalamos en un silencio absoluto. Simplemente apreté las tuercas con las manos. Cuando terminamos también, Amir miró a su alrededor sorprendido. Fue mucho más rápido de lo que esperaba. Gracias por la ayuda. Se acercó a escribir la orden de trabajo completada en su tableta. Parece que la tierra aparecerá en media hora. Acaban de comprar bolsas en la tienda de jardinería. Avísanos si necesitas más. Se rascó la cabeza un momento. ¿Tienes alguna otra solicitud para el laboratorio mientras estoy aquí? Lo pensé un momento. ¿También te encargas de los materiales para mis cosas, o solo de la habitación? Negó con la cabeza. No, la adquisición de materiales es un departamento diferente. Puedo darte su extensión para que puedas llamarlos por el sistema telefónico interno si necesitas hablar con ellos. Creo que es el 215, si no recuerdo mal. Gracias Amir, creo que eso es todo por mi laboratorio entonces. Me saludó con la mano y empezó a empujar su carrito de trabajo hacia el pasillo. No te preocupes, ya hiciste la mitad del trabajo. Cuando se fue, localicé el teléfono en la sala de guardias y marqué la extensión interna para la adquisición de materiales antes de explicar cómo quería que los materiales que traían a mi laboratorio se alimentaran a la tolva que iba a cultivar. Quería que la recargaran al menos una vez al día, pero realmente no tenía requisitos sobre el tipo de material, siempre que fuera lo suficientemente denso y contuviera diversos elementos. Kidoin llegó y captó el final de mi conversación, así que pensé que era hora de tomar las semillas de mi base con mi corredor y dirigirme al edificio PRT para hacer las pruebas de alcance. Hola Chris. Hola Taylor. ¿De verdad sabes trabajar con cualquier material? ¿Y qué tal con el rock o el metal? Parecía impresionado, pero un poco confundido por la parte de mi conversación que había escuchado. Sí. Algunas cosas pueden tardar un poco más en digerirse, y un material con mayor densidad energética puede acelerar el proceso, pero obtengo la mayor parte de mi energía de la absorción de luz, así que no importa tanto. ¿Qué haces con los elementos que no usas? No me imagino que usarías todo el aluminio si le pusieras bauxita. Asentí. Tienes razón, claro. Normalmente solo extruyo la escoria que no uso, pero si quiero puedo separarla en sus distintos elementos. Solo lleva un poco más de tiempo, pero la verdad es que no me sirven las barras de aluminio puro ni nada de eso. Supongo que valdría la pena recuperar el oro si alguna vez le pusiera componentes electrónicos. Bajó la mirada ligeramente. Ojalá pudiera hacer algo tan útil. Solo tengo mis pistolas láser y mi aerotabla, ya que no puedo practicar mi especialidad. Quizás pueda ayudar. ¿En qué estás trabajando ahora mismo? A ver si Chris y yo podemos colaborar lo mejor posible con Armsmaster. Estoy construyendo un arma que llamo cañón alternador. Originalmente iba a ser una torreta con seguimiento automático que pudiera disparar diversos tipos de energía, pero con mi discalculia no puedo manejar el software necesario para rastrear al objetivo. Ahora solo espero construir un cañón grande montado. Aunque podría ayudar contra un portador de fin.
Parecía bastante desesperado por crear algo útil. Ahora, ¿cómo podía ayudar? ¿Crees que podrías crear una interfaz para una red neuronal biológica? Recibí un asentimiento vacilante. Porque si pudieras crear un módulo donde pudiera desarrollar algo, digamos de 15 centímetros a cada lado, podría controlar el seguimiento del objetivo con bastante facilidad. Al fin y al cabo, todas mis criaturas lo hacen por instinto. Si pudieras instalarlo en tu arma, podrías conservar el seguimiento automático. En serio. Eso sería genial. Apuesto a que podría construir algo así, ya se me ocurren ideas. Se alejó hacia su laboratorio. Me disponía a seguirlo cuando sonó la alarma de disfraces. Estaré en mi laboratorio. Pueden tocar el botón junto a la puerta para avisarles que pueden entrar, gritó Chris. Caminé hacia la puerta y, después de verificar que Chris tenía la puerta de su laboratorio cerrada, presioné el botón ubicado en el marco de la puerta. Un oficial del PRT entró y se volvió hacia mí. Colmena, hemos preparado una camioneta de transporte de prisioneros para tu prueba de alcance de hoy. ¿Está lista tu criatura? Ya casi había llegado al edificio, así que le hice saber. Cuando lleguemos al garaje, debería estar allí esperándonos. Bien, iremos allí enseguida. ¿Tienes alguna predicción sobre cómo se comportará cuando salga de tu alcance o alguna recomendación? Me abrió la puerta del garaje y lo seguí. Mi corredor nos estaba esperando. Sí, he desarrollado los instintos para intentar esconderse de los humanos y volver a mi zona de distribución si puede pasar desapercibido. Así que prepárense para que se vuelva invisible en cuanto crucen el límite, y luego intenten regresar corriendo a la ciudad si no lo tienen bien asegurado. Le entregué la semilla de laboratorio a mi corredor y la coloqué en uno de los bolsillos de mi armadura. Usamos el vehículo de transporte de prisioneros diseñado para bestias, así que deberíamos poder contenerlo de cualquier manera. Señaló con la cabeza un vehículo blindado. Subiendo mi corredor en la parte trasera, cerraron las puertas internas enrejadas, luego 2 soldados subieron para observar, luego cerraron las pesadas puertas traseras de la camioneta. Bueno, pongamos en marcha este espectáculo. Capítulo 18. 3 o 0. Mientras los soldados del PRT se preparaban para sacar a mi corredor de su alcance, yo me concentraba en terminar de montar mi laboratorio. Había bolsas de tierra para macetas apiladas sobre una de las mesas de mi nuevo espacio, así que empecé a abrirlas y a verter la tierra fértil en una de mis nuevas jardineras. Solo había suficiente para llenar una de las mesas por ahora, pero con eso debería bastar para empezar. Clavé la semilla en la tierra y le di un empujoncito mental para que brotara. Esta tenía células fotosintéticas de varias capas para soportar las luces mucho más brillantes de mi laboratorio. Arrastré una de las luces sobre los rieles y la apunté hacia la planta que ya había brotado. Ya me preocuparía de cubrir las aletas del disipador de calor de las luces con células termotróficas más tarde. Por ahora, solo necesitaba crecimiento, no eficiencia. Fue como ver el crecimiento de una planta en cámara rápida. Con la intensa luz, mi semilla empezó a absorber rápidamente masa del CO2 del aire para construir sus estructuras. Lo primero que cultivé fue una tolva muy rudimentaria, que conducía a una pequeña piscina de digestión. No tenía sentido tener un cubo de basura en esta habitación, así que simplemente eché todas las bolsas de plástico con la tierra en la nueva tolva. Con el crecimiento satisfactorio, me dirigí al panel de control de la sala y encendí los silenciosos pero potentes ventiladores. Eso debería mantener la mezcla de aire en un nivel razonable por si alguien entraba. Mis plantas podrían consumir mucho oxígeno y dióxido de carbono de una sala sellada, y no sería bueno que alguien se desmayara en mi laboratorio. Los soldados del PRT estaban en movimiento. Me aseguré de sintonizar la radio correcta. Podía oír al soldado perfectamente a través del corredor que iba en el vehículo con ellos, pero no sería así durante toda la prueba. Aquí el transporte PRT-1, listo para la prueba de alcance. ¿Me escuchas? Aquí la consola. Te escucho alto y claro. Colmena. ¿Me recibes? Supongo que era mi turno. No tenía experiencia con el protocolo de radio, pero al menos podía copiar lo que hacían.
Aquí Ive, te copio. Confirmado. En camino. Colmena, avísanos cuando nos acerquemos al límite de tu rango para que podamos detenernos y observar el comportamiento del corredor. Entendido. Eso era lo que debía decir. No se quejaron, así que supongo que lo hice bien. También observé a los policías desde el interior de la camioneta. Parecían relajados, pero alerta. Estaban sentados en asientos de suspensión de aspecto incómodo, plegables desde las paredes del vehículo. La camioneta avanzaba lentamente por la carretera, hacia la autopista. Me entretuve en mi laboratorio para no pensar en que uno de mis corredores iba a salir de mi campo de tiro por primera vez. Sabía que no se asustaría. No tenía sentido programar sus instintos para que se comportaran irracionalmente bajo presión. No tenía un sentido de identidad como el de los humanos, así que sabía que no se molestaría por la prueba ni nada por el estilo. Sin embargo, mi preocupación no era del todo racional. A medida que la camioneta salía de la ciudad, la conexión del corredor se apoyaba en nodos más nuevos con menos solapamiento. Podía sentir cómo la conexión que compartíamos se debilitaba lentamente. De Colmena a Transporte, se están acercando al límite de mi alcance. Prepárense para llegar al límite en 1 minuto aproximadamente. Transporten copias. Estamos atentos a las reacciones. Cuando se perdió el último hilo de conexión, le deseé a mi corredor suerte y fortaleza mental para lidiar con la situación. El yo corredor se desconectó repentinamente de la red. El yo estaba esperando esto, por lo que el yo corredor sabía que estaba siguiendo su propósito aunque estar solo no fuera natural. Los humanos estaban cerca y observaban, por lo que el yo corredor activó camuflaje óptico. Aquí transporte. El corredor se volvió invisible, como se esperaba. Deténgase ahora. El corredor necesitaba saber qué estaban planeando los humanos, así que escaneó las frecuencias para encontrar su canal. Ed. Observe por ahora. Si no hay más cambios en 10 minutos, dé la vuelta en la siguiente salida y regrese. El vehículo disminuyó la velocidad y luego se detuvo con una sacudida. Los humanos sabían que el corredor era invisible y estaban al tanto de su presencia. Esto contradecía sus instintos, así que empezó a planear cómo escapar. Podría doblar las barras y romper la puerta, pero eso podría herir a los humanos, lo cual contradecía aún más sus instintos. Sin embargo, el lateral del vehículo serviría. El corredor extendió sus garras y comenzó a cortar un agujero en el costado del vehículo. Aquí transporte. El corredor intenta hacer un agujero en el costado del vehículo para escapar. Lanza una granada de contención al compartimento de los prisioneros. No la dejes salir. El corredor reconoció las palabras que usaban gracias a su estudio de las tecnologías humanas. Las granadas eran proyectiles lentos. El corredor continuó cortando con la mano izquierda mientras apuntaba con su lanzador de redes a los humanos. Cuando uno de ellos intentó lanzarle el proyectil, este lanzó la red, clavándoselo en las barras que los separaban. ¡Mierda! Se metió la granada, Crack Wolf Control, nos han espumado, pegó la granada a los barrotes con una red. ¿Por qué lado de la camioneta está atravesando? Una voz diferente esta vez. ¿Qué? El lado derecho. El corredor mismo terminó su agujero y perforó el panel para liberarlo, luego se zambulló a través del agujero. El corredor estaba dentro de una habitación blanca, pero el vehículo no estaba dentro de un edificio. Mirando a su alrededor, el corredor vio que estaba dentro de una habitación blanca con una cámara de seguridad blindada en la esquina y una ventana de observación con 3 humanos detrás, hablando. No había rastro del vehículo en el que había estado, salvo el círculo de metal del lateral que el corredor había cortado. El corredor no podía sentir la baliza en ninguna parte. Pero la baliza era global. Piénsalo después. Uno de los humanos lo seguía con la mirada, bajo una capucha brillante, mientras la cámara en la esquina de la habitación seguía sus movimientos, lo que significaba que el corredor estaba siendo observado. El corredor se movió debajo de la cámara, donde no podía ser visto por la ventana o la cámara. Encuentra baliza más tarde, por ahora. Escapa.
Yo Corredor se alegró de que yo valorara la inteligencia. Si plantilla de base del corredor hubiera estado en esta habitación, estaría disparando inútilmente a la ventana y cargando contra las paredes. Desprecio primero, prueba a hacer agujeros. El corredor usó sus garras contra la pared. Las garras se deslizaron, dejando apenas un rasguño. El mismo resultado en el suelo. La puerta parecía ser del mismo material. Techo. El corredor saltó sobre el soporte de la cámara blindada. Prueba de nuevo. Las garras extrajeron algo de material. Quizás como último recurso. ¿Alguna otra opción? La lámpara. El corredor se quedó atrapado entre el soporte de la cámara, la esquina de la habitación y el panel de luz del techo, cubierto por un cristal blindado. Al empujar con fuerza con sus patas traseras el soporte de la cámara, algo en el soporte del panel se cortó y se soltó. Un empujón más fuerte y el panel de luz quedó atrapado en el techo suspendido, dejando un agujero lo suficientemente grande para que el corredor saltara a través de él. El techo tenía mucho espacio para que el corredor pudiera maniobrar, así que empezó a alejarse de la celda donde había aparecido. Era hora de pensar. La baliza tenía alcance mundial, pero el corredor no podía sentir la baliza, ni siquiera levemente. Así que los humanos que la tomaron tenían teletransportación de largo alcance a otro planeta con base, o acceso a otras tierras. La misma gravedad y mezcla de aire apuntaban a la idea de otras tierras. Pero ¿cómo regresar a la red? Baliza. De repente estaba allí, en esa dirección. Yo Corredor empezó a abrirse paso, pero la señal desapareció. Portales de corta duración entonces. El corredor ahora poseía conocimiento crucial para él. Un grupo hostil con portales a otras tierras existía en oposición a él. ¿Cómo maximizar las posibilidades de regresar a red? Los humanos que lo tomaron sabían que tenía camuflaje óptico y lo estaban rastreando mediante espectro térmico o algún otro espectro visual cercano. El corredor mismo podría modificar su camuflaje óptico en camuflaje verdadero, aunque usaría la mayoría de las reservas de energía del corredor mismo y tomaría al menos 3 días. Entonces, caza comida para reponer las reservas de energía, mientras marcas las ubicaciones que se usaron para los portales y modificas al yo corredor para permanecer sin ser detectado mientras viajas a través de un portal después de algunos humanos. El corredor tenía un plan. ¿Dónde habría comida en un lugar como este? O0 o consola confirmada. Hemos aplicado el contraagente a la espuma de contención, pero no hay rastro del corredor, ni del lateral de la furgoneta. Decidí aportar lo que pudiera. El corredor aún no ha vuelto a mi alcance, a pesar de estar tan cerca. Eso significa que está muerto o lo están conteniendo de alguna manera. Con el trozo de camioneta que falta, sospecho que fue secuestrado por alguien más. Estaba furioso porque alguien se había llevado a uno de mis corredores. Toda mi red estaba alterada. La baliza de la bahía estaba encendida a toda potencia, así que mi corredor tenía la mejor oportunidad de encontrar el camino de regreso. Ahora solo quedaba esperar. Mira, un swapper acababa de ver a un asaltante y descargar su ira. Ya lo denunciaría a la policía. Aquí transporte. Tomaremos lecturas de la escena y luego regresaremos a la base. Cambio. Consola confirma, Ive, el director quiere hablar contigo. Será mejor que me acerque enseguida, la situación era bastante mala. Confirmo, cambio. Mientras subía al ascensor, pensaba que le diría al director. Nada de la situación era culpa mía, pero sospechaba que el director no lo vería así. Al abrir la puerta de su oficina, vi que estaba leyendo algo en su computadora. Terminó de leerlo antes de volverse hacia mí. Bueno, Ive. Originalmente iba a hablarte hoy sobre el progreso que hemos logrado para desenterrar la podredumbre que permitió que ocurriera tu situación en Winslow, pero parece que tenemos problemas más urgentes. Ella juntó los dedos. Este es un problema grave, Ive. Ahora tenemos una de tus creaciones funcionando libremente y quién sabe qué, lo que representa un problema de seguridad pública. Obviamente no mencioné el hecho de que la metodología de la prueba fue su decisión en primer lugar. Necesito que me digas qué hace tu criatura ahí fuera, Colmena. Me miró con seriedad.
Bueno, como no estoy en contacto con él ahora mismo, no puedo decirte con exactitud. Pero sí puedo decirte lo que le dije al soldado antes de la prueba. Espera que intente permanecer oculto y volver a mi alcance. Como no lo ha hecho, está muerto cautivo en este momento y probablemente esté intentando liberarse si lo está. Pigot lo pensó un momento antes de continuar. Claramente, esforzándose por mantener la calma. Así que ahora tenemos una criatura que intenta escapar de quién sabe qué, y podría herir a la gente al regresar. Era necesario evitar esta línea de razonamiento. No, director. Mis criaturas siempre priorizan la seguridad de los humanos, probablemente por eso intentó atravesar la camioneta. Para evitar herir a los soldados. Mejor que nada, pero claramente no es suficiente. Mis superiores ya estarán bastante disgustados con esto. No se aceptan criaturas descontroladas creadas por manitas que anden por ahí. De ahora en adelante, les pediré que coloquen una pequeña carga explosiva cerca del cerebro de sus criaturas mientras las crían. Si salen de su alcance, la detonaremos para evitar cualquier peligro para el público. ¿Qué? Director. Se lo acabo de decir. No le harán daño a nadie. No debería haber peligro. Ella solo negaba con la cabeza. No, Colmena, no voy a ceder en esto. Además, no deberían salir de tu rango de control, ¿verdad? Así que no debería ser un problema. De ahora en adelante, no crearás ninguna criatura pensante que no tenga un plan B para lidiar con ella si fuera necesario. Haré que Armsmaster te proporcione las cargas. Debes traer a tus criaturas actuales para incluirlas en el nuevo programa de seguridad. Quería discutir más, pero técnicamente tenía la autoridad para ordenarme que lo hiciera. Empezaba a arrepentirme de haberme unido a los guardianes, pero seguía sin creer que me permitieran ser agente libre. Declarar a mi padre no apto y luego declararme a mí bajo la tutela del Estado era lo mínimo que imaginaba que harían para controlar a un manipulador biológico de mis capacidades. Sí, director. Pigot asintió bruscamente. Ahora, volvamos al propósito original de nuestra charla de hoy. Hemos descubierto a qué nivel superior de la jerarquía se estaban ocultando los informes sobre Shadow Stalker. Por suerte, parece que fue una simple conspiración entre el director y el responsable de Sofía en la escuela, con la esperanza de mantener el aumento de fondos que estábamos proporcionando. Presentaremos recomendaciones para que se modifique la estructura de responsables y así evitar que se repita un incidente similar. Ah, ya veo. Estaba recibiendo la zanahoria ahora, para aliviar el recuerdo del palo. La directora revolvió los papeles que tenía sobre el escritorio, antes de sacar el que buscaba y empezar a leerlo. Le complacerá saber que, con el video de Armsmaster donde Shadow Stalker lo ataca, y la correspondencia electrónica entre el responsable del PRT y el director Blackwell, la fiscalía confía en que los tres serán juzgados con éxito por sus diversos delitos. ¿Tiene alguna otra pregunta? Pigot dejó sus papeles y me dirigió una mirada penetrante. Sí, ¿y qué hay de los profesores que sabían lo que estaba pasando y lo ignoraron, al igual que las otras dos chicas que participaron? Ella se encogió de hombros ligeramente despreocupadamente. Eso depende en parte de usted. Además de los castigos escolares y similares, puede presentar una demanda contra las partes infractoras y el PRT le proporcionará abogados a través de un intermediario debidamente anónimo. El único otro castigo para la administración es que la junta escolar le indemnice por los problemas que haya tenido allí. Mejor que nada. Y mejor de lo que esperaba, sinceramente. Solo asentí. Lo pensaré. Y si eso fuera todo, un asentimiento. Estaré en mi laboratorio entonces. Dicho esto, salí de la habitación y cerré la puerta con cuidado. Tenía mucho en qué pensar. Capítulo 19. 3, 4 Interludio de Alejandría 3, 4 Interludio de Alejandría o 0000 Alexandria estaba sentada en su oficina como Rebecca Costa Brown, leyendo informes sobre los movimientos de los villanos en el área metropolitana de Los Ángeles cuando Contessa atravesó un portal para hablar con ella. La condesa mostraba una extraña emoción en su rostro. Fruncía el ceño. El sendero está haciendo agujeros, dijo sin preámbulos.
Alexandria se puso alerta de inmediato. El camino era una de sus mejores herramientas. Si empezaba a fallar, como los poderes de David, es algo que está haciendo Sion. Los Endbringers. No hemos podido detectar cambios en sus patrones. Lo que me preocupa es que las fallas me están empezando a dar dolores de cabeza. Rebeca frunció el ceño levemente. ¿Dolores de cabeza? Pero eso nunca te ha pasado cuando no puedes acceder a un sendero, ¿verdad? No sabía qué respuesta sería más tranquilizadora. Contessa negó con la cabeza. No, es la primera vez. Además, es muy local. Hasta donde he podido acotar, cuanto más se acerca el plan a Brockton Bay, antes empieza a desmoronarse, sobre todo si incluye etapas que se desarrollan allí durante semanas. Al consultar la información más reciente sobre Brockton Bay en su computadora, Rebeca no vio nada raro. Quizás sea un nuevo detonador con una capacidad antipensadores increíblemente poderosa. Es poco probable que afecte a Sion, pero si puede afectar incluso a la senda hasta ese punto, deberíamos investigarlo. La Contessa hizo una mueca, claramente tratando de encontrar un camino para encontrar la fuente del efecto antipensador. Quizás debería reformularlo, debería investigar. Tantearé el terreno y te diré lo que encuentre. Te dejo que lo hagas tú. Contessa asintió y se fue sin decir nada más. Rebeca estaba revisando su correo electrónico cuando vio uno que le interesó. Se lo habían reenviado otros miembros de Cauldron para que lo revisara. Parecía que Coil buscaba cumplir con el favor que le debía a cambio de información sobre un antipensador muy poderoso en Brockton Bay. Cuando envió un mensaje anónimo diciendo que aceptaban el trato, solo tardó unos segundos en recibir respuesta. Debía de estar esperando en su ordenador. Su informe fue interesante. Un biomanitas. Curioso. Parecía que todas las creaciones estaban afectadas por el efecto hasta cierto punto, pero se planteó la hipótesis de que se centraba en el controlador, un tal Taylor Ebert. Tendrían que aislar a una de las criaturas de la red para analizar exhaustivamente el alcance del efecto y ver si podían averiguar qué agente era responsable. Si conseguían suficiente información sobre el efecto, podrían intentar emularlo ellos mismos. Por ahora, Rebeca decidió buscar una buena oportunidad para capturar y aislar a una de las criaturas. Dado que Ebert iba a trabajar para el protectorado, podría inventar una excusa para probar la seguridad de una criatura, algo que solo podía hacerse en otro lugar, si era necesario. Al ver los planes que le había presentado Pivot, Rebeca sonrió. Esta sería la oportunidad perfecta para aislar a una de las criaturas del control de la señora Ebert. Hizo algunas modificaciones obvias al plan, y luego pensó por un momento cómo sabotear sutilmente las probabilidades de contenerla. Sería mejor si pudiera fomentar la idea de que la criatura simplemente se había escapado sola. Veamos, ¿cuál es la mejor manera de fomentar la idea de que se trató de una brecha de contención legítima? Por favor, que el coche de persecución vigile la carretera en busca de interferencias externas, para garantizar que ninguna interferencia en las pruebas pueda sesgar los resultados. Eso sonó bastante imparcial y aseguraría que los observadores estuvieran mirando en la dirección equivocada, al menos metafóricamente. Quizás necesitarían que Contessa ejecutara un camino para no ser observado mientras realizaban la farsa. Eso debería encargarse de los observadores fuera del vehículo. ¿Y ahora qué hacer con los soldados estacionados dentro? ¿Podría alegar un problema de seguridad? No, Pivot solo querría cámaras instaladas, lo que sería aún más problemático. Quizás si estuvieran cargadas con granadas de espuma de contención. Eso, sumado a la ruta para no ser observado, debería garantizar que se cubran de espuma con un rebote fortuito o algo similar sin depender de los rebotes de bala. Cuanto menos desorden haya que limpiar, mejor. Ahora bien, ¿cómo decirlo? Las armas pesadas dentro del vehículo serían innecesariamente peligrosas, mientras que las armas ligeras no tendrían suficiente efecto. Los soldados deben estar equipados con granadas de espuma de contención y lanzadores de mochila, si el espacio lo permite. Rebeca continuó leyendo, haciendo pequeños cambios a medida que avanzaba. Parecía que Pivot quería que la furgoneta siguiera su camino y luego diera la vuelta a la primera oportunidad.
Un objetivo en movimiento sería mucho más difícil de atrapar con éxito. Mejor sugerir que se detuvieran y esperaran unos minutos para asegurarse de que los efectos de estar fuera del rango de control no se añadan. O Contessa habló por la radio. ¿Por qué lado de la camioneta está atravesando? Tras recibir respuesta, esperó un intervalo aparentemente aleatorio antes de decir: puerta a la derecha de la furgoneta. Evidentemente, tenía que preguntar a una hora específica o el portal sería observado por alguien del equipo del vehículo de persecución. Rebecca estaba observando la transmisión de la cámara térmica de la habitación mientras la criatura saltaba a través del portal, antes de girarse para observar la habitación en la que se encontraba. Ya habían cerrado el portal antes de que tuviera la oportunidad de darse la vuelta. Contessa se quedó mirando la habitación vacía un momento. Es interesante. Ya no me da dolor de cabeza intentar planificar en torno a ella, y mis caminos que involucran esa habitación no están creando agujeros. Simplemente actúa como si no hubiera ninguna criatura en ella. Claramente, el efecto es intrínseco a todas las creaciones de Ive, pero se amplifica al estar dentro de su área de control. Ella asintió a Rebecca y David, quienes observaban atentamente a la criatura con ojos brillantes. He aprendido lo que necesito. Como parece que el sendero no ayudará a aprender a duplicar los efectos ni a aislar a la gente responsable, los dejo a ustedes dos con eso. Con esto, abandonó el área de observación. Eidolon habló. ¡Qué criatura tan fascinante, para causar tal efecto! ¿Ves cómo sigue mi mirada y luego también la dirige a la cámara? Mira, ha decidido esconderse en un rincón de la habitación para que no podamos observarlo. Sorprendentemente astuto para lo que parece ser un dron teledirigido. Alexandria interrumpió sus reflexiones. ¿Cómo responde tu poder? Sé que has adquirido cierta forma de verlo, pero ¿qué otros poderes están surgiendo? Hizo una pausa para concentrarse en su poder por un momento. He adquirido visión térmica mundana, al igual que las cámaras, para observarlo, así que el hecho de que la visión sea un poder otorgado no parece afectarlo. Aparte de eso, mi poder parece centrarse en habilidades relacionadas con el combate, alternando entre tipos de daño, buscando algo que funcione contra un enemigo desconocido. Rebecca lo dejó terminar su idea antes de cambiar de tema. ¿Cómo te gustaría aislar información sobre el agente? Sé que tu poder no suele darte información directa sobre los agentes, pero quizás si examinamos la tecnología producida por Ive y averiguamos qué piezas producen el efecto, podamos empezar a determinar las tendencias comunes. Ya sabemos, por el ejemplo de la red que obtuve, que no toda su tecnología tiene los mismos efectos. Quizás solo las creaciones con cerebro. David asintió. Sí, lo entiendo. Quizás deberíamos diseccionarlo. Ver qué tiene de especial su estructura cerebral que le permite tener habilidades antipensadoras. La cuidadosa tendencia de Alejandría hacia la observación y la memoria idédica notaron un cambio sutil en la habitación que estaban observando. David, la luz de la habitación cambió un poco. Creo que destrozó una de las luces de la esquina. ¿Podrías echarle un vistazo? Eidolon asintió, obteniendo un poder de teletransportación basado en la vista y apareciendo al otro lado de la habitación. No está aquí, se estrelló contra una de las lámparas y se estrelló contra el techo. Pensó un momento. Veré si puedo recuperar esa capacidad de proyección a distancia. Búscala con mi visión térmica. Tras fruncir el ceño unos segundos, abrió los ojos y miró a lo lejos. Formas brillantes fluían frente a su rostro. Esto continuó durante varios minutos. Después de los dos primeros comienzos en falso debido a otra persona en el edificio, Alexandria simplemente ordenó a todos, excepto a ella y a David, que salieran de la base. Rebecca frunció el ceño al ver cuánto tardaba. Esto es más molesto de lo que vale, ¿no puedes ir a buscarlo? David asintió. Claro, buscaré un poder que pueda contenerlo. Se concentró un minuto. Finalmente volvió a mirar a Rebecca. Acabo de obtener un poder que puede bloquear cualquier objeto en movimiento dentro de un área extensa dentro de esferas de libertad de 1,5 metros. ¿Podríamos hacer una búsqueda sistemática? Miró a Alexandria. Ella negó con la cabeza. No, tardaría demasiado.
Concéntrate en tus poderes sensoriales hasta que consigas uno que pueda rastrearlo. Como la visión térmica funciona, sabemos que cualquier cosa con un mecanismo de recopilación de información puramente físico probablemente también funcionará. Eidolon asintió y empezó a enumerar los poderes a medida que surgían. Poscognición, nada. Sentido del peligro, nada. Conciencia de la vida, muchos gérmenes, pero ningún lagarto. Precognición del movimiento, nada. Eidolon hizo una pausa. Esa es nueva. Actualmente tengo un análisis macroscópico de las corrientes de aire en una zona extensa. No me da una ubicación, pero puedo decir que el corredor empezó a moverse en dirección al portal las dos últimas veces que se abrió una puerta a Tierra Bet. Alexandria se estaba frustrando. No vale la pena perder el tiempo con esto. Ya tenemos suficientes datos por ahora, y siempre podemos conseguir más si lo necesitamos. Puerta a 1 milla sobre el océano Índico en Tierra Bet. Se abrió un portal. Ante la mirada de David, Rebeca resopló. Esa estúpida criatura probablemente se zambulla. Si no muere de un impacto a velocidad terminal contra el agua, se ahogará. De cualquier manera, ya no nos molesta y podemos volver a hacer cosas productivas. Esperaron un minuto antes de que Eidolon gritara. Se ha ido definitivamente. Ya no hay circulación de aire en el edificio, salvo nosotros. Por fin, ya podemos dejar de preocuparnos. Necesito volver a Los Ángeles. O Alexandria estaba de vuelta en su oficina en Los Ángeles, una vez más, disfrazada de directora general Costa Brown. Y una vez más, estaba haciendo papeleo. La interrumpió una llamada del director Pigot. Director Pigot, ¿a qué debo el placer? Pigot estaba visiblemente agitado. Director jefe, la criatura de IB se escapó de su contención. Seguí el protocolo de prueba que me envió, pero la tripulación dentro del vehículo quedó incapacitada y el coche que los seguía no vio nada. No es que hubiera nada que ver. Simplemente demuestra que las fantasiosas ideas de secuestro de IB son disparates. Ninguno de los vehículos en la carretera se acercó a ellos. Tuve al coche que los seguía vigilando por si había interferencias todo el tiempo. Ahora tenemos un lagarto invisible suelto. Rebeca pensó en cómo sacarle el máximo provecho a esto. Lo ideal sería hacer que Pigot pareciera más paranoico para que su experimento con Coil no se interrumpiera, además de mantener a raya a las criaturas de IB. He leído el informe, Emily. ¿No tenía algo que ver con la desaparición de un trozo de la furgoneta? Veamos cuánto encubrimiento fue necesario. Sí, y no tengo idea de por qué esa maldita cosa se lo llevaría consigo cuando escapó, pero no había nadie más en la zona. Ninguna en absoluto, evidentemente. ¿Qué planeas hacer al respecto? Emily refunfuñó. Quiero tener a esas malditas criaturas con balas en el cráneo, pero sé que me echarían a patadas. Podría funcionar con esto. ¿Balas, dices? ¿Qué tal un pequeño explosivo como seguro contra la fuga de otro? Podría dar una orden como esa que llegó a mi escritorio, ¿sabes? Entiende la indirecta, Emily. Director jefe, ¿me autorizaría a instalar dispositivos de seguridad en las criaturas de IB? No negaré tal acción, por supuesto, pero debes entender, Emily, esto recaerá sobre ti si las relaciones públicas te perjudican. Una pausa. Entiendo. Vale la pena proteger al público de esas cosas. ¿De verdad no hay nada más que podamos hacer? Esa fue una buena pregunta, la verdad. Sería ventajoso que mantuvieran la colmena contenida en la jaula para evitar que sus planes se vieran afectados, a la vez que conservaban el recurso disponible. Podrían dejar que Emily hiciera parte del trabajo preliminar por ellos. Y asumir la culpa si algo sale mal. Mira, Emily, tengo algunos favores que puedo conseguir de algunos jueces razonables. Les avisaré de tu llegada y quizás encuentres a alguien comprensivo dispuesto a celebrar una audiencia a puerta cerrada para emitir fallos preliminares sobre el estado de IB. El alivio se notaba en la voz de Emily. Te lo agradecería, Rebeca. Estoy desesperada. Te dejo que vuelvas al trabajo.
Tras su llamada de Pigot, Rebecca repasó mentalmente los jueces que podrían ser persuadidos a emitir un fallo discreto contra Ive. Tachó a 2 de la lista por sus problemas con la indiscreción, pero aún le quedaban 6 nombres por mencionar. Cogió el teléfono y, marcando de memoria, llamó al primero. Hola, juez Michaels. Tenía que pedirle un pequeño favor, disculpe la molestia a estas horas. Sí. Sí. No, se trata de un caso potencialmente delicado. Voy a enviar al director Pigot para que le explique los detalles, pero en resumen, tenemos un tinker peligroso sobre el que nos gustaría obtener una resolución preliminar. Sí. Estoy al tanto. Gracias por su tiempo. Al colgar el teléfono, Rebecca pensó. Todo ese plan salió mejor de lo que esperaba. Ojalá todos pudieran ir así. Capítulo 20. 3, 5, 3, 5 o 0 o 0 o 0 o 0 o que les metan bombas a mis criaturas. Me alegré de no haberle revelado nunca todas mis capacidades a Lepre, y desde luego no iba a hacerlo ahora. Ahora solo me servían como tapadera, y tenía muchas esperanzas puestas en ellos. En fin. No es que me importara hacerme amigo de los guardianes, parecían estar bien. Es el Lepre el que apesta. ¿Qué debería hacer con las bombas? Definitivamente las voy a poner. No tiene sentido enemistarse con el PRT sin motivo, pero también sé que no voy a dejar que funcionen. Algo como una cubierta abatible serviría. Si requieren una prueba, simplemente dejo el cerebro lo suficientemente expuesto para que la explosión los mate, pero cuando siento la necesidad, la bomba estará en una cavidad blindada que dirige la explosión hacia afuera. A menos que sea una carga hueca, no causaría mucho daño. El único problema es que la estructura sea lo suficientemente sutil como para pasar la inspección. Mi otro problema es mi corredor secuestrado. Pigot no parece creerme que regresaría a mi zona de distribución por sí solo. Ha invertido más recursos buscando dónde huyó que quién lo secuestró. Oficialmente, está bajo investigación. La cantidad de personal que tiene para encontrar la manera de rastrear al biomonstruo fugitivo es impresionante, aunque un poco triste. Peor aún es que, cuando intenté presentar una queja al respecto, parecía que ya contaba con el apoyo de su jefe. Como no parece que vaya a buscar a un culpable con mucho ahínco, creo que es hora de empezar a planificar mi propia búsqueda. Mis primeros sospechosos fueron el propio PRT o Blasto. El PRT lo habría tenido más fácil, ya que eran los únicos que deberían haber sabido de la operación desde el principio, pero no descartaba una filtración importante de información. Blasto, por otro lado, supuestamente podía clonar los rasgos de cualquier animal del que consiguiera una muestra. Una de mis criaturas sería un éxito rotundo para él, y no estaba tan lejos, en Boston. Sin embargo, esa era la mitad del problema. Estaba en Boston y mi red no se extendía ni de lejos. Incluso si retirara mi plantador de su proyecto actual de saturar el área alrededor del acuífero / cueva en medio de Brockton, tardaría demasiado en extender mi red hasta ese punto. Al menos debería ser más fácil tacharlo de la lista de sospechosos que al PRT. Simplemente visítalo y pregúntale amablemente. Necesito un equipo de ataque. Algo que pueda operar con seguridad fuera de mi rango normal sin problemas. Eso significa que estará compuesto por algunas de las formas más grandes. El líder será una de las plantillas más grandes diseñadas para liderar tropas en persona. Posee conexiones sinápticas increíbles y algunas estructuras mentales que aún no pude identificar fácilmente. Solo sabía que no afectaría sus instintos ni su comportamiento, así que decidí dejarlas. Casi tan alto como una casa de 2 pisos en posición vertical, blindado como un tanque viviente y con un peso de varias toneladas. Los comandos tendrán aproximadamente el mismo tamaño que mi plantador, pero podrán conectarse a mi nodo de retransmisión de largo alcance a voluntad desde cualquier parte del mundo. Son la mitad del tamaño del líder, pero estos pueden volar. Lo realmente preocupante es que existen plantillas para versiones voladoras del líder. Simplemente tardarían demasiado en crecer. Tal como están las cosas, el líder tardará 2 semanas en madurar en el cementerio de barcos, y 1 semana por cada comando que quiera crear. Eso está justo al límite de lo que me resulta soportable. No quiero que se pierda la pista.
Tendría que conformarme con un equipo de un líder y 4 comandos listos en 2 semanas, entre mis distintas bases. Como estas serán fuerzas que nunca deberían ver la luz del día, no me importa armarlas un poco más peligrosamente que el resto de mis cosas. Me alegra poder seguir encubriendo al líder, pero está justo al límite de lo factible. Me encontré con un problema inesperado. Una complicación de usar un sistema de camuflaje activo como el que tengo para mis criaturas es que la complejidad de los datos necesarios para mantenerlo en funcionamiento es el cubo de la superficie que intentas cubrir. Con mi líder masivo, quemará calorías como un loco, pero puedes hacerlo. Cualquier cerebro biológico más grande no puede disipar el calor lo suficientemente rápido si lo escalas para que coincida con la carga de información necesaria. Intentar camuflar a una criatura más grande literalmente le cocinaría el cerebro, y usar redes neuronales distribuidas en diferentes áreas de la piel no ayuda porque se pueden ver las costuras brillantes como el día. Parecería una maqueta de estructura metálica caminando, no precisamente sigilosa. Sus armas principales serían cuchillas monomoleculares lo suficientemente afiladas como para cortar placas blindadas y látigos vivientes construidos con músculos increíblemente fuertes, incluso para mis estándares. La única razón por la que el tipo de músculo usado en los látigos no se usó en más lugares es que, si bien era mucho más fuerte, no podía contraerse a distancias útiles para el accionamiento de las extremidades. Sin embargo, era ideal para crear un tentáculo que pudiera romper la barrera del sonido con su punta y aplastar acero sólido. Además de mis redes, cada criatura tendría un lanzador que podía disparar un cuasicristal semiorgánico a ambos lados del tanque. El cristal también podía impregnarse con venenos terriblemente tóxicos a voluntad, pero no era necesario que se disparara. Pero ya basta de soñar despierto con venganza o, dependiendo del estado en el que me encontrara, vengar a mi corredor. Me dirigía al laboratorio del Armsmaster en la plataforma. En teoría, solo era para recuperar los explosivos implantados, pero también llevaba algunas cosas. Primero, un generador de bioelectricidad sencillo para familiarizarme con la generación de niveles seguros de carga que pudieran incapacitar a alguien. Esperaba tener un prototipo funcional terminado hoy. El segundo fue un regalo. Era el bioconstructo que escupiría nuevos compuestos de carbono como un dispensador de cinta adhesiva. Incluso podía aceptar una reprogramación limitada de lo que dispensaba, aunque limitada a macroestructuras simples. Mi esperanza era que con él de mi lado, sería mucho más fácil pasar desapercibido al mecanismo de seguridad de la bomba, ya que probablemente él iba a ser el primer punto de los controles. Cuando abrió la puerta de su oficina, pude ver que Dragón estaba en una de sus pantallas de video, participando en un proyecto compartido de software. Dragón me miró al entrar. Hola, Colmena. Estábamos hablando del proyecto de ecolocalización que iniciaste con Colin. Armsmaster levantó la vista de lo que estaba mirando al oír mi nombre. Ah, sí. Hola, Colmena. Agradecería tus comentarios. Asentí y observé lo que hacía. Echaré un vistazo, pero quería aclarar algunas cosas primero. Dejé mis cajas en el escritorio y le acerqué una. Primero, un regalo. El otro día hablábamos de un bioconstructo que podía generar nuevas cadenas químicas de carbono. Este es el primer prototipo de esa idea. De momento, solo puede crear 3 estructuras. Abrió rápidamente la caja y comenzó a examinar la estructura aproximadamente piramidal. Se introducen productos con alto contenido de carbono, como madera o carbón, en una cara, aquí. Actúa como una tolva. Ahora, las otras 3 caras dispensarán una línea con una macroestructura diferente. Después de mirar rápidamente alrededor de su laboratorio, Armsmaster agarró un poco de papel y estaba a punto de introducirlo cuando pensó en comprobar que funcionaría. El papel debería tener un contenido de carbono suficientemente alto, ¿no? Ante mi asentimiento, comenzó a introducir el papel. Dragón pareció divertido por su emoción, pero no dijo nada. El primer lado dispensa macrotubos de carbono. Estos tienen la mayor resistencia a la tracción por masa posible.
El segundo lado es una línea de nanotubos trenzados, con una resistencia a la tracción ligeramente superior, y una masa y densidad considerablemente mayores. Ya estaba dispensando algunos de los nanotubos sin haber oído hablar aún del tercero. El tercero está diseñado con el mayor factor de expansión posible. Se estira muchísimo, aplicando cada vez más resistencia hasta tensarse. Es muy similar a que uso en mis redes. Dragón intervino, pues parecía que Armsmaster estaría encantado de jugar con el dispensador por ahora. Hablaré por Colin y diré que fue muy generoso de tu parte hacer esto. Yo también lo agradecería, por supuesto. Colin levantó la vista al oír su nombre. Ah. Sí, claro que te lo agradezco. ¿Qué era lo otro? Abrí la otra caja. Este es un generador de bioelectricidad sencillo. Me gustaría que me ayudaras a calibrar la potencia de la descarga, pero debería ser bastante sencillo para hacerlo más tarde. La razón oficial por la que estoy aquí es para recoger los explosivos remotos para implantarlos en mis criaturas. Dragón y Armsmaster intercambiaron una mirada por un momento antes de que Armsmaster se acercara a unas cajas en su mesa de trabajo. Su mano se posó sobre una de ellas un instante antes de tomar otra. Aquí está el explosivo que me pidió el director para neutralizar tus creaciones de chapucero. Sacó uno de los esferoides para enseñármelo. Son cargas huecas, maldita sea, eso será mucho más difícil de contrarrestar. Así que asegúrate de instalarlos con la flecha apuntando al cerebro. De lo contrario, podrían resultar ineficaces. Espera. ¿Qué? ¿Acaso este armero está siendo sutil al ayudarme? Aceptaré lo que pueda conseguir de todas formas. Gracias Armsmaster, me encargaré de instalarlos correctamente. Podría construir una pequeña funda muscular para girar los explosivos a voluntad de modo que incluso un escaneo los encontraría apuntando en la dirección correcta, brillante. Él solo asintió solemnemente. El rostro de Dragón era indescifrable. Decidí cambiar de tema. ¿Estabas hablando del sonar cuando entré? Armsmaster volvió a mirar su computadora. Sí. Ya tenemos la mayor parte del software escrito, ya que existe un sonar comercial, pero nos vendría bien algo de ayuda para identificar objetos en movimiento con alcance infrasónico. Asentí y comencé a revisar su código, que se mostraba en un monitor secundario. No estaba seguro de cuánto de mis conocimientos era directamente transferible, pero también había investigado bastante sobre programación para intentar que mi conexión a Internet funcionara. Entonces tienes problemas para diferenciar entre objetivos en movimiento y cosas que no producen un eco fuerte de forma natural, como la suciedad. Él asintió en respuesta. Si pudiéramos simplemente elegir una frecuencia que ignorara selectivamente los materiales más blandos, funcionaría, pero cada material tiene una frecuencia de resonancia única. Me rasqué la cabeza. ¿Has probado a sumar las respuestas de varios pulsos y filtrar cualquier solapamiento? Así es como los sistemas biológicos gestionan la mayor parte de la carga de información. Solo dejan lo que ha cambiado de un pulso a otro, lo que aún deja cosas como el agua corriente en las tuberías, pero al menos elimina toda la suciedad y demás. Armsmaster empezó a escribir. Eso podría funcionar. Podrías elegir una frecuencia que responda muy poco al agua pura para empezar, y luego filtrar cualquier cosa más pequeña que una persona. Eso solucionaría la mayor parte del problema del agua, dejando que... Arena movediza. No creo que sea algo de lo que debamos preocuparnos demasiado, añadió Dragón. Creo que pronto tendremos un prototipo funcional listo. El siguiente paso es integrarlo en mi software de combate predictivo. No es tan bueno como la combinación de electrorecepción y sonar, pero tenías razón al decir que será un potente multiplicador de combate para saber dónde está cada uno. Armsmaster parecía satisfecho con el progreso. Me alegra haber podido ayudar. Mi especialidad no se presta a una superposición directa, así que tengo que abordar la mayoría de los problemas desde fuera. Armsmaster terminó de escribir y se volvió hacia mí. Dijiste que querías desarrollar un sistema de taser.
Lo más importante que hay que recordar al diseñar uno para nuestro trabajo es que diseñar uno para un brute no significa que no se puedan instalar limitadores para usarlo también en personas normales, mientras que lo contrario no es cierto. Regresé de la plataforma tras una productiva sesión de experimentación y tenía muchas ganas de implementar las armas eléctricas. Tenía dos modos. Uno era un condensador biológico del mismo tamaño que las redes, que podía dispararse desde el lanzador de redes. Extendía púas al volar, capaces de perforar la ropa y tocar la piel, y se descargaba al contacto con las púas. La otra idea era mucho más sencilla. Extendería un ligamento organometálico por los brazos de mis criaturas, pasando por los dedos y los pulgares. Esto me permitiría electrocutar a cualquiera que tocara con el dedo y el pulgar, o con ambas manos a la vez. Estaba trabajando en cómo implantar los ligamentos en mis criaturas cuando oí que llamaban a la puerta de mi laboratorio. Hola, Dean. ¿Qué pasa? Parecía un poco decaído. Hola, Taylor. Quería disculparme por el lío con Sofía. Sé leer las emociones y sabía que era bastante tóxica, pero nunca relacioné las cosas. Lo siento. Parecía bastante serio. No tiene sentido castigarlos por eso, no los culpo. Por lo que oí de Carlos, incluso se desquitó un poco contigo cuando dejé de reaccionar como ella esperaba. Sí, no parecía muy tranquilo. ¿Cómo distraerlo? Oye, Dean, ¿te importaría probar tu detonador de emociones conmigo? Tengo curiosidad por ver si soy resistente a los efectos maestros, y esta es una situación tan segura como la que podemos tener. Podemos ir a que Chris observe si quieres. Sé que todavía está dándole vueltas en su laboratorio a una idea que le di ayer. Eso al menos pareció animarlo un poco. Claro, voy a buscarlo, nos vemos en la sala común. Asentí. Con eso, se retiró y me aseguré de que mi tolva estuviera llena por ahora antes de caminar hacia la sala común. Dean ya estaba allí con Chris, quien parecía un poco molesto porque lo habían interrumpido. Caminé hasta el centro de la habitación y me preparé. Listo. Bueno, ahí vamos. Dejó escapar un rayo de luz que me impactó en el pecho. Ninguna respuesta. No parece afectarme. Interesante. Sí, lo vi impactar. Si intentar afectar a la gente normal es como intentar derribarla, intentar afectarte a ti es más como intentar derribar un autobús. Pude ver que impactó. Eres demasiado grande para que te afecte. Era una oportunidad demasiado buena como para dejarla pasar. ¿Me estás llamando gorda? Dean gimió mientras Chris reía entre dientes. Me encontré con esa, ¿verdad? Chris simplemente le dio un empujón en el hombro. Oye, amigo, al menos alégrate de que Clockblocker no esté aquí. Ríete. Lo que quiero saber es cómo reaccionarás a Laura de Vicky. No es tan fuerte como mis explosiones, pero es mucho más difícil de esquivar. Supongo que lo sabremos cuando empiece Arcadia el lunes entonces. Estaría genial tener a alguien más con quien hablar a la hora del almuerzo. Es difícil tener amigos fuera de nuestro círculo que no nos hagan muchas preguntas sobre lo que hacemos después de la escuela todo el tiempo, dijo Chris. Se dio la vuelta. En fin, quiero volver a construir el módulo de biointerfaz que querías. Va muy bien. Quizás cuando termine el camión puedas ayudarme a encontrar mi especialidad.